Buenas noches y bienvenidos al tercer y último día de nuestro taller de concientización sobre el estrés. Vivir mejor, rendir mejor. Mi nombre es Carmen Ayuasi, soy voluntaria de FEPSI. Y bueno, hoy abordaremos un tema clave, cómo cuidar nuestra salud mental en el entorno laboral para no solo rendir mejor, sino también para vivir con más equilibrio y bienestar. Esta sesión será una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del autocuidado y aprender estrategias prácticas que nos ayuden a afrontar los desafíos del día a día en el trabajo. Bueno, eh, antes de antes de presentar a nuestra ponente de esta noche, quiero recordarles los puntos más importantes, que son que esta sesión tendrá una duración de 45 minutos, seguida de 15 minutos para las preguntas y las respuestas. Bueno, también al finalizar compartiremos un link de asistencia para registrar su participación y les recordaremos que quienes hayan asistido a todas las sesiones podrán obtener un certificado de participación. Ok, bueno, comenzaré presentando a la ponente, que en este caso nuestra ponente de esta noche es la licenciada Austria Orrego Acosta. Es una psicóloga con más de 7 años de experiencia en intervención psicológica. Es especialista en técnicas para el manejo del estrés y la ansiedad en contextos clínicos, además de tener una amplia trayectoria en la organización y ejecución de talleres psicoeducativos. Hoy nos hablará de el tema sobre cómo cuidar para no rendirse nuestra salud mental y bienestar en el entorno laboral. Durante esta ponencia exploraremos cómo el autocuidado puede convertirse en una herramienta poderosa para fomentar la resiliencia y el bienestar en el ámbito laboral, donde a menudo enfrentamos desafíos que impactan nuestra salud mental. Y bueno, el horario de esta sesión será de 7 a 8 de la noche, así que aprovechemos el tiempo al máximo y bueno, bienvenida licenciada. Buenas noches con todos. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Austria Orrego, soy licenciada en psicología clínica, ¿no? Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el estrés laboral y qué estrategias debemos emplear nosotros para poder sobrellevarlos en nuestras vidas cotidianas o en las actividades que hacemos. Igual voy a explicar algunos conceptos básicos para poder posteriormente entrar al tema de algunas estrategias, pero si tienen algunas preguntas, ¿no? Igual las vamos posteriormente a leer por el chat. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, para empezar vamos a tomar como referencia el cuidar para no rendirse, que es el tema que estamos planteando, ¿no? Esto relacionado al estrés. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces para empezar, todos nosotros sabemos lo que significa el estrés, porque es un tema que probablemente esté muy tocado hoy en día en base a las ciertas actividades que nosotros tenemos, ya sea en la universidad, en el trabajo, o algunas chicas que están haciendo sus prácticas, ¿no? Entonces, como mencionamos en la lámina número 1, el estrés es una respuesta física, mental y emocional, ¿no? A los estímulos que nosotros vamos a percibir como amenazas o situaciones que no las podemos desarrollar con claridad o situaciones que se nos hace difícil buscar una solución. Entonces, por esto es que se van a generar estos famosos pensamientos, lo que nosotros denominamos la rumiación de pensamientos, ¿no? Y esta rumiación de pensamientos que se hace tan constante puede afectar de una manera u otra nuestra vida laboral, personal, amical, la vida académica, ¿no? Porque no soltamos el tema con facilidad y conscientemente pues ya vamos proyectándolos a otras situaciones. ¿Ok? Entonces, en la siguiente lámina, por favor. Ok, para entender también existen dos tipos de estrés, esto que probablemente ya estas definiciones, como lo dije anteriormente, ya las hayan visto. Existe un estrés, vamos a denominarlo así, positivo y negativo. ¿Ok? En el positivo es lo que nos va a impulsar, ¿ok?, a hacer las actividades que tenemos. Es decir, a pesar de que exista esta rumiación de pensamientos, esta preocupación es como que nos va a hacer actuar de una forma rápida al cumplir esos objetivos. Termina el cumplimiento de estos objetivos, actividades o situaciones y automáticamente esto va a disminuir. ¿Ok? No es que, no es que prosiga en nuestro día a día. Yo siempre menciono a veces en algunos consultantes, por ejemplo, ¿no? Puede existir una preocupación por una situación específica, pero se soluciona esta situación específica o esta problemática, la preocupación automáticamente tiende a disminuir.
Por otro lado, o la otra cara de la moneda, está el famoso distrés o el estrés negativo. ¿Ok? Que este estrés es cuando, por ejemplo, sentimos que ya la situación se sobrepasa. ¿Ok? Y esto va a generar pues poca capacidad para manejar las situaciones. Ahí también se va generando la famosa ansiedad, ¿ok? Con este agotamiento mental o físico que se va presentando. Y esto sí es, a ver, y esto hay que tomarlo en cuenta porque a veces, por ejemplo, dentro de la práctica o dentro del ritmo laboral, no nos damos cuenta que probablemente caigamos en un estrés negativo, que a pesar que podemos solucionar la cierta problemática que se presenta, no nos da, no nos da luz, ¿no? O se nos nubla o nos bloqueamos porque a veces estamos pensando constantemente en el problema, más no en la solución. Entonces, este estrés negativo hace que no alcancemos ni los objetivos, ni cumplamos las actividades y sobre todo, pues también tengamos ciertas dificultades en alguna toma de decisiones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, entonces, hay una pregunta que a veces es importante hacernos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando nosotros sentimos mucho estrés? Y ocurren tres en nuestras hormonas, en la parte física y en la parte mental. Entonces, como sabemos que el estrés es bueno, una hormona que se genera demasiado, es el cortisol. Y adicionalmente a ello también es la adrenalina, ¿no? Para preparar al organismo para enfrentar una amenaza. Estas hormonas se van a segregar en gran cantidad y a veces lo que hace es generar algunos malestares físicos, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración, ¿no? Los músculos tensos, que posteriormente les voy a enseñar algunas técnicas. Y el nivel mental, que son pues estos estrés se van a afrontar, digamos, pueden afectar el tema de la atención, la concentración, aumentar las sensaciones de ansiedad o preocupación. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que el estrés sea igual a la preocupación. ¿Entendemos? Son dos conceptos o definiciones diferentes. El estrés es, por ejemplo, como lo mencioné en la primera lámina, nosotros es una situación de amenaza que sentimos, que genera estos pensamientos, ¿ok? Pero son a veces muy cortitos. La ansiedad es un estado de alerta constante, ¿no? Que siempre es como que lo hago todo específicamente. Si no hay un estrés que se pueda gestionar bien, puede desarrollar posteriormente una ansiedad. ¿Ok? Ahora, en estos tres puntos importantes, a veces no somos conscientes nosotros de que sí existe una afectación. Con esto no se quiere decir de que, por ejemplo, entonces no debemos sentir estrés. El estrés puede presentarse en nuestra vida cotidiana, pero también es importante gestionarlo de la forma correcta. ¿Ok? En cuanto, por ejemplo, las respuestas físicas o lo que nos sucede físicamente, he escuchado en el trabajo a muchas chicas, porque mayormente trabajo con chicas, es que les duele la espalda, les duele la cabeza, adormecimiento de manos o de las piernas. Por ahí quizá salen también los famosos granitos o la caída del cabello, ¿no? Entonces, estas son señales que es como si fuera un semáforo que a nosotros nos dice que hay que comenzar a parar porque hay cosas que se nos están saliendo, ¿no? De control y probablemente esto haga que posteriormente nos bloqueemos y no demos una solución inmediata. Siguiente, por favor. Ok, entonces, el estrés obviamente va a generar un impacto en nuestra vida profesional. Ahora, ¿y esto de qué forma? Como lo dice la lámina, a veces podemos presentar algunos olvidos frecuentes, ¿no? Que digamos estas dificultades para recordar algunos pendientes o actividades que tenemos. ¿Por qué es que ocurren estos olvidos frecuentes? Es como estamos en una situación de alerta, ¿ok? Y queremos solucionar o llegar a que el estrés disminuya, ¿no? Encontrar una solución inmediata, es como que nuestro foco de atención no va direccionado a una sola cosa, sino que va a todo. O sea, y está el famoso empiezo una actividad y no termino, y estoy con otra, tampoco termino y empiezo otra. Entonces esto hace que a veces de pronto digan, ¿qué estaba haciendo inicialmente? ¿No? Y ahí vienen estos olvidos frecuentes, que en el entorno laboral o en el ámbito profesional, quizás nosotros como psicólogos, esto es importante recordar algunos detalles, ¿no? Entonces se ha evidenciado por ahí
que se han olvidado de detalles importantes, ¿no? O qué tenía que hacer, o qué tenía que hacer, o qué dijo. Entonces, esto ocurre una afectación en los resultados dentro de la práctica profesional. También se va a llevar una baja productividad, ¿no? Sentirnos abrumados o incapaces, o viene esta famosa crisis existencial de que no sé si elegí la carrera correcta, de que estoy cansada, o este agotamiento mental, ¿no? Esto, y sobre todo puede generarse, perdón, puede generarse también la propia autodevaluación de uno mismo en base también a las respuestas que tengamos. Si, por ejemplo, quiero hacer una ficha de trabajo y como estoy pensando en tantas actividades y la ficha de trabajo me sale mal porque no me focalizo a una sola cosa, y yo veo que está mal hecho, automáticamente puedo decir, ah, soy desordenada, no me sale bien, no soy creativa, y etc, etc de cosas que luego obviamente hacen de que mi productividad baje, ¿no? Y en algunos casos hay trabajadores que no desean asistir a su centro de labor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque apenas cruzan la puerta sienten esta carga de decir, ya se sienten abrumados, ahora me van a decir esto, me van a decir el otro, ¿no? Y es importante ahí también, ¿no? Comenzar a evaluar qué está sucediendo o hacia dónde nos estamos focalizando. Y posteriormente viene la famosa procrastinación, ¿no? Que a veces, por ejemplo, pueden sentir como que una famosa parálisis mental, es decir, que les va a impedir hacer una actividad, ¿ok? Nos va a limitar a comenzar una actividad, ¿no? Es decir, ya, la próxima semana lo hago, o pasado mañana lo hago, que tengo un poco más libre, ¿no? Por ejemplo, esta semana ha sido entregas de informes, redacción de informes, ya, la otra semana lo termino, pero con el cúmulo de cosas que hay que hacer, no lo continuamos. Entonces, cuando estamos acercándonos o ya comenzamos a racionalizar las cosas, nos podemos a pensar y decimos, no he hecho nada. Y otra vez comenzamos a pensar en que no estamos produciendo bien, tenemos pensamientos de autodevaluación, ¿no? Y pueden afectar también nuestra percepción como profesionales. Siguiente, por favor. Ok, entonces dentro de este agotamiento está el famoso burnout. Ok, y entonces, ¿qué vendría a ser el burnout? Que es el estrés constante que lleva al agotamiento físico y mental que afecta la motivación y la energía para seguir trabajando. Eso tiene que ver mucha relación con lo que dije anteriormente, que en algunos casos, y lo voy a volver a repetir, hay trabajadores o colaboradores que no desean ni siquiera asistir al trabajo. Y ahí se desencadenan ciertos episodios de ansiedad previo a llegar al trabajo, ¿no? Porque están cansados, agotados. Ahora la pregunta sería, ¿por qué es que me siento cansada y agotada al ir al trabajo? ¿O por qué se me ha generado el burnout? ¿No? Esto, porque a veces no nos organizamos en las actividades, uno, dos, puede que hayan otro tipo de factores que esté afectando esto. Otro factor desencadenante puede que también la gestión de la empresa no sea la correcta y lo que hace es que en algunos sectores se trabaje de forma improvisada. No tienes un montón de informes que realizar y de pronto te vienen otro más y de una manera u otra colapsamos, ¿no? Que tampoco se maneja ciertas rutinas, o horarios o calendarios, no sé, y esto también puede ocasionar. Y muchas veces ahí viene el tema de que los trabajadores renuncian de su trabajo, ¿ok? Porque a veces dicen, yo prefiero mi tranquilidad antes de estar estresándome por estar en esta empresa o por tener esta situación, ¿ok? Entonces, el burnout siempre se focaliza más al entorno laboral, porque a veces se va a relacionar mucho a cómo estamos llevando toda la gestión. Y sobre todo, pues esto se va a asociar también a algunas dificultades en la salud, no solamente física, sino también mental. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, como le decía hace un momentito, ¿no? Existe una fatiga física y emocional y la famosa falta de motivación. Ok. Entonces, esto va a conllevar a que ya perdamos el interés hasta estar en el propio trabajo, no querer participar de las actividades, por ejemplo, de integración, o estar en forma automática en el trabajo, o cuando llegamos al empleo es como que estamos con poca predisposición a continuar,
¿no? Entonces es porque esos son señales de que estamos agotados y que de una manera u otra tenemos que comenzar a buscar estrategias, probablemente no tanto de la empresa, pero a nivel personal, que a lo menos hagan, ¿no? De que de una manera u otra poder sentirnos mucho mejor. ¿Ok? Ahora, si me plantean la pregunta si es que el burnout se consideraría como una patología o como una enfermedad, no, porque es un estado situacional. ¿Ok? El estrés es situacional y eso hay que saberlo entender. Cuando el estrés se va prolongando, y como lo dije anteriormente, puede desencadenar indicadores de ansiedad. El burnout puede darse en torno al ambiente laboral o donde nosotros estamos ejecutando nuestras actividades. No solamente esto como profesionales, como practicantes, como voluntarios, como esto, ahí se me fue la otra palabra, que están dentro de un entorno donde se manejan ciertas rutinas, pautas, o no nos adaptamos bien, o hay una sobrecarga de actividades, o en todo caso hay, digamos, una mala gestión en el peor de los casos, lo que puede ocasionar sentir ese famoso burnout. Siguiente, por favor. Ok, ahora, por otra parte está el estrés y cómo afecta, ¿no?, las relaciones interpersonales en el trabajo. El estrés también puede impactar negativamente, ¿no?, las relaciones dentro del área laboral, ¿ok? Donde puede aumentar la irritabilidad, el aislamiento, los conflictos entre algunos compañeros. Equivale a decir que, por ejemplo, cuando hay alguna reunión y hay un famoso estrés de por medio, siempre las partes van a estar a la defensiva, ¿no? Es como yo puedo decir mi punto de vista ante cualquier problemática y la otra persona va a tener una actitud defensiva, va a estar un poco irritable a dar una respuesta. Y ello puede generar malos entendidos y de una manera u otra es donde la relación interpersonal, ¿no?, se puede ver afectado. Entonces también la comunicación se vuelve ineficaz, ¿no? Puede dificultar una comunicación muy clara, porque también la forma como expresamos las necesidades o expresamos alguna opinión o algo que nos parece realmente mal, no las vamos a decir con claridad, ¿no? Es como lo voy a decir por último recurso y ya. Y también está el famoso aislamiento social, que en este caso, dentro de una corporación, una empresa, una entidad, le cueste interactuar dentro de las actividades, por ejemplo, de integración, ¿no? En las reuniones, o ya no participa demasiado, o ya no quiere ir. Entonces, de una manera u otra, no solamente hay una afectación hacia uno mismo, sino también hacia el entorno. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, el estrés también impacta a nuestra vida personal. ¿Ok? Hay algunos problemas cardíacos, por ejemplo, que puede aumentar, como ya lo mencioné, los niveles de cortisol, elevar un poco la presión arterial, como menciona la lámina, ¿no? Y producir algunos temas relacionados a la hipertensión o ataques al corazón. Probablemente por las edades cronológicas estos síntomas no se presenten, pero sí a veces se pueden presentar las famosas taticardias o los ritmos cardíacos acelerados, ¿ok? He tenido un paciente que tenía 40 años y ya le había dado un paro cardíaco por un tema relacionado al estrés laboral. Entonces el cardiólogo le había mencionado que era quizás cronológicamente muy joven para tener estos indicadores, ¿no?, o estos síntomas, pero era por un tema de una mala gestión emocional. Entonces, y esto nos da como que una alerta a que debemos tener herramientas necesarias para poderlo manejar y hacer que nuestra integridad física pues no se vea afectado con esto. Porque también hay una afectación en la salud física, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, o puede empeorar otras que ya existan. Ahora, se dice a veces que, por ejemplo, la gripe, que a veces se nos puede dar por un cambio de clima, o porque hace frío, o porque hace calor, pero también cuando hay un exceso de estrés, nuestras defensas bajan. Y al bajar nuestras defensas, lo que hace es estarnos vulnerables a cualquier proceso viral que haya. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, a los pacientes les preguntamos, ¿no?, si han tenido problemas cardiorrespiratorios, problemas bronquiales o gripes, cuando han estado en un proceso de estrés. Y no solamente estamos hablando de gripe, sino también problemas estomacales,
Entonces ellos ya van racionalizando, sí, pasó tal situación y luego me enfermé de la gripe o le salen las famosas unas heriditas en la boca. Entonces también hay una afectación, ¿no? Y de todas maneras, a veces no lo reconocemos porque siempre decimos el cambio de clima, que puede ser un desencadenante, y como también menciona la lámina, puede empeorar otras enfermedades que ya vienen existiendo, que vienen recibiendo algún tipo de tratamiento. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Entonces, el estrés y en la salud mental o emocional. Por ejemplo, en esta lámina se considera la famosa ansiedad o nerviosismo. Y acá mencionamos que el estrés constante puede aumentar la ansiedad, ¿ok? Y generando constantemente estos pensamientos que sean negativos y que de alguna manera u otra genere, ¿no? Algún tipo de, por ejemplo, de respuestas conductuales o llegue a aislarnos o saquemos conclusiones anticipadas de muchas situaciones en base a lo que uno interprete. También puede generar baja autoestima o cierta desconfianza porque comenzamos a cuestionarnos constantemente si hacemos las cosas bien, si no estamos haciendo las cosas bien, si es que algo está fallando, si es que probablemente tengo o sea, una crisis existencial porque las cosas no están yéndome de la forma como yo lo pensaba, y esto se va a relacionar mucho también a la autoexigencia que a veces tenemos ante ciertas actividades, ¿ok? Y obviamente la depresión, que es como que se va enlazando todo, porque va a generar un agotamiento, ¿ok? Porque pueden sentirse a veces atrapados y no encontrar una solución o una motivación para salir de ciertas problemáticas. Y esto hace de que, por ejemplo, es como que si, por ejemplo, gradualmente estuviéramos hundiéndonos, ¿no? Es decir, nada me sale bien. La depresión empieza con esta frase de nada me sale bien. Y automáticamente empezamos con los famosos pensamientos. No puedo lograr nada, no puedo hacer nada, se me cayó el café, ya ves, también se me cayó el café, tengo torpeza, tengo esto, tengo el otro. Entonces, tanto nos cuestionamos que nuestro estado de ánimo comienza a disminuir. A bajar un poco nuestro estado de ánimo, podemos entrar en una depresión, ¿ok? Y es por eso es que a veces, como menciona la lámina, es como sentirnos atrapados. Y ahí es cuando le vamos a dar solución a estas problemáticas, no de una manera u otra, racionalizamos las ideas para que de esta forma no entender que probablemente pues que no me haya salido bien la lámina 3, esto no significa que conlleve pues a una depresión, solamente me faltaba gestionarlo. Pero actualmente existen casos, ¿no? Donde sí hay evidencias de que hay una depresión que se haya presentado por algunos episodios de estrés, ¿ok? Entonces, tomando estos puntos como referencia, es importante también considerar, como lo vuelvo a repetir, quizás poco a poco ir estableciendo ciertas rutinas o pautas y también verificar qué actividades están dentro de nuestro control de hacer con nuestras propias herramientas. Siguiente, por favor. Ahora, también hay problemas en el tema de las relaciones interpersonales, en la comunicación, porque eso es como no tener tanta capacidad de comunicarnos de forma más efectiva, ¿ok? Podemos ser muy cortantes, muy distantes, o muy sensibles, o muy irritables. Hay un desgaste también en las relaciones familiares, aunque no lo creamos, porque a veces llegamos a casa y estamos con mucho estrés y de pronto, buenas noches, pum, me meto a mi cuarto, ¿no? Y ya no interactúo con nadie. Entonces eso genera una tensión dentro de un clima familiar, donde probablemente pues los otros estos miembros de la familia no estén enterados de lo que esté pasando. Y sumado a esto, pues hay una falta de tiempo personal, ¿no? Donde las actividades de agrado, como salir a correr, hacer deporte, esto, tomar horas de descanso, ¿no? Se ven afectadas porque comúnmente es como que estamos constantemente pensando en lo mismo y hace de que ya no tengamos esta oportunidad de focalizarnos en otras actividades que también sean de agrado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, aquí vamos a hablar ya la base, que son algunas estrategias para reducir el estrés. Considerando que hemos visto lo que es el tema del estrés,
que hay dos tipos de estrés, uno positivo y uno negativo, que el estrés va a generar una afectación a nivel en el ámbito, perdón, profesional, en el ámbito interpersonal, ¿no? También en el ámbito laboral y también en las relaciones interfamiliares o con amigos. Teniendo como consideración todo esto, se plantean algunas estrategias para reducir el estrés. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, en la primera estrategia que se plantea, lo denominamos que debemos organizar tu tiempo. Establecer, por ejemplo, prioridades, ¿no? Como un checklist, y clasificarlas pues según la importancia o la urgencia que se tengan que resolver. Ahora, en ese primer punto, nosotros a veces decimos, voy a hacer un checklist, ¿ok? Pero a veces ponemos, no sé, pues unas 20 actividades que quiero hacer al día. Pero también tenemos que ser razonables con esas actividades, porque no significa que haga yo las 20 actividades, las 20 tareas al día. Por eso mencionamos, yo puedo tener una checklist de 5 cosas o 6 cosas, pero probablemente no me alcance el tiempo para cumplir todas. Entonces lo que tengo que hacer es, puedo cumplir 4. Al día siguiente puedo cumplir la única tarea que me faltaba. Ese cambio no tiene que ocasionar ningún tipo de conflicto, porque si ocasionas un tipo de conflicto, tendríamos que reducir más nuestras checklists y sobre todo trabajar la flexibilidad. La checklist es una guía de las cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? No es esto lo tengo que hacer por obligación. En la lámina menciona que tenemos que ponerle, por ejemplo, por urgencias o por importancia, sí. ¿Ok? Pero cuando no se tengan en cuenta esas esta importancia o urgencia, vamos a hacer una checklist y empezar por la actividad donde para mí sea más accesible hacerlo. ¿Ok? Recuerden, cuando nosotros hacemos una lista de tareas, es una guía que vamos a tener para cumplir los objetivos que nos planteemos durante el día. Yo siempre recomiendo hacer checklist del día, no de la semana ni no del mes, porque no lo van a poder cumplir todos racionalmente hablando, no porque no tengamos la habilidad, sino que a veces se nos va a olvidar. Ahora, usar un horario o una agenda. En este punto, por ejemplo, hay personas que no usan agendas físicas, sino en su tablet o en el mismo celular, cosa que es válido, ¿ok? Pero siempre es bueno, quizás si usan en la tablet o el celular, poner un recordatorio de actividades para poder gestionar. Ahora, y con esto se quiere decir que, por ejemplo, no puedo empezar la actividad número 2 si no culmino la actividad número 1, ¿ok? Entonces yo sé que esto puede causar mayor sensación de desesperación, pero cuando acostumbramos a nuestra mente a hacer actividad 1, luego actividad 2, es como nosotros, como dice en la diapositiva, va a reducir esta sensación de caos que tenemos. Por eso es que existen los famosos horarios y agendas. Si yo voy a establecer un horario de lunes a viernes, lo primordial es no colocar las horas, pero probablemente poner las actividades que tengo que hacer el lunes, las actividades que tengo que hacer el martes, las actividades que tengo que hacer el miércoles, así sucesivamente. Pero si yo pongo de 9 a 10 bañarme, pero de pronto me demoro y acabo 10:30 y eso me va a generar angustia, me va a generar estrés, ya no es una actividad que puedo considerar. Porque el tiempo termina siendo relativo dentro de un horario. ¿Ok? Y, por ejemplo, dividir tareas grandes, que esto es para evitar la procrastinación. Si yo tengo que hacer un informe de 100 hojas, no tengo tantos superpoderes para hacerlo en 2 días y para evitar procrastinar o sobrecargarme o causar más estrés, esas tareas grandes las voy a dividir en pequeñas actividades. ¿Ok? Y son pequeñas metas, objetivos que voy a cumplir. Y no fijarnos en cuánto nos falta, sino focalizarnos en las actividades que venimos haciendo o de los que nos hemos dividido. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora también está el famoso mindfulness o la meditación. El mindfulness, si bien es cierto, es una técnica que nosotros usamos bastante, ¿ok? Para entrar al tema de la relajación, es una herramienta que se trata de ponernos, que significa la concentración plena al aquí y a la ahora, ¿ok? El mindfulness, si bien nos ayuda muchísimo a entrar en una relajación, pero siempre y cuando las perturbaciones cognitivas o la rumiación de pensamientos disminuyan.
porque a veces va a costarnos ingresar a un proceso de meditación o mindfulness cuando hay muchas cosas que están dando vuelta y vuelta en mi cabeza. Entonces, en la práctica, cuando queremos iniciar mindfulness, que es la atención plena, que es efectiva para reducir el estrés o la ansiedad, hace de que de una manera u otra se genere, no si no manejamos el tema de las perturbaciones cognitivas, es muy engorroso que pueda llegar a ciertos resultados. Ahora, esto es importante, por ejemplo, considerar que se tiene que hacer esto a lo menos unos 10 o 15 minutos, ¿no? Y el mindfulness es una técnica que solamente se focaliza a lo que vamos a hacer en el aquí y el ahora. Si ustedes, por ejemplo, a ver, comen una manzana, comúnmente la lavamos, la mordemos y nada más. Pero con el mindfulness, el comer la manzana tenemos que ver, sentirnos y concentrarnos a la sensación, por ejemplo, del sabor, la textura, el sonido o el olor que emite una manzana, ¿no? Cuando nosotros comemos. Entonces, esto es importante, que poco a poco, quizás en práctica, ¿no? Vamos agarrando más hilación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, la meditación guiada, que también es excelente, esto es importante para liberar alguna tensión o estrés. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que cuando van a iniciar un tema de meditación, primero tienen que entrenar. Yo sé que existe en YouTube muchísimos videos de meditación y lo importante es hacerlo guiado. ¿Por qué? Porque luego, ¿cómo salimos de la meditación? Me dejo entender, o sea, la meditación te va a conllevar a la relajación plena, pero lo ideal es que al momento que salgas no sea tan abrupto, porque no puede generar otro tipo de impacto. ¿Ok? También están las famosas técnicas de respiración, que también yo recomiendo que pueden ser guiadas, porque esto es también, por ejemplo, a veces podemos respirar de forma incorrecta, lo que puede desencadenar que tengamos algunos pensamientos distorsionados de esa actividad y generar frustración. No me sale bien, me falta el aire o se me cerró el pecho, ¿no? Y también están las respiraciones profundas que también ayudan a reducir la ansiedad, ¿no? Y eso es válido. Y restaurar pues el equilibrio del estrés. Recuerden que estas recomendaciones que aparecen en estas láminas, y como recomendación, yo sí pongo que los tienen que hacer primero guiados, entrenar y posteriormente los pueden practicar en su vida cotidiana. Siguiente lámina, por favor. Ok, ahora otra actividad que también es importante hacer, en este caso, es, por ejemplo, el ejercicio y la actividad física. Y por ahí probablemente, esto siempre mencionan, es no me gusta correr o soy muy flojo para ir al gimnasio. Ok, la actividad física no necesariamente es cargar pesas, ir al gimnasio, etcétera, ¿no? Sino también pueden ser las famosas caminatas. Si yo salgo de trabajar y camino hacia el paradero 2 cuadras, pues luego camino hacia el paradero, no sé, 7 cuadras, ejemplo, ¿no? Estoy haciendo actividad física. Pero ojo, cuando se hacen estos ejercicios o actividades físicas, no es ir pensando en el trabajo, sino concentrándome en la actividad que estoy haciendo. Entonces, si yo salgo a correr, pero estoy pensando en el trabajo, no me voy a relajar, me voy a estresar más. ¿Ok? Entonces, también los famosos estiramientos, que esto lo pueden hacer dentro de su jornada laboral, ¿no? Que también van a ayudar. Es como una pausa activa, las famosas pausas activas, que van a ayudar, por ejemplo, a aliviar alguna tensión muscular acumulada, que comúnmente puede ser en el hombro, el cuello, ¿no? La espalda o los brazos, que eso también nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, las horas de sueño y descanso, que también es fundamental para la recuperación física y mental. A veces nosotros cuando estamos con mucha carga de tensión, tendemos a despertarnos cansados porque no dormimos o descansamos como debe ser, ¿ok? Y por eso es importante, ¿no? Dormir bien. Por eso nosotros siempre mencionamos a los pacientes, duerman bien, coman bien, estírense, ¿no? Porque son
como que pautas o recomendaciones inmediatas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logramos descansar o dormir bien? Que eso también es otra pregunta que pueden hacer. En este caso, por ejemplo, si retrocedemos un poco, ¿no? Hablamos de una famosa checklist o agendas. Si yo pongo todas mis actividades en la agenda, cierro la agenda, ya no tengo por qué tocar nada del tema laboral y simplemente focalizarme en actividades que sean de agrado. ¿Me dejo entender? Si yo cierro la agenda, se cierra el trabajo. No cruzo la puerta del trabajo, ahí quedó mi trabajo, ¿no? Entonces, es importante también tener horas de descanso adecuados. Probablemente con el ritmo laboral a veces no dormimos lo suficiente, pero si no dormimos bien, al día siguiente estamos irritables o también estamos cansados. O lo que hace es de que nuestro rendimiento laboral disminuya y nos frustremos posteriormente. ¿Ok? Y está la famosa reestructuración cognitiva. Desde la formación que yo tengo, que es la terapia cognitivo-conductual, nosotros trabajamos la reestructuración cognitiva, que es una técnica para identificar los pensamientos, debatirlos y también racionalizarlos. Y de ese modo, hacer que tanto el tema de la angustia, la ansiedad, el estrés disminuya y no se incremente. ¿Ok? Entonces, esto es importante trabajarlo. Siguiente, por favor. Y justamente en esta lámina, por ejemplo, como está la reestructuración cognitiva, que lo voy a explicar un poquito más amplio, dentro de esta reestructuración cognitiva se hace el famoso debate de pensamientos, donde de una manera u otra tomamos en cuenta la valoración que le damos a los pensamientos que tenemos, ¿no? Las ventajas o desventajas de pensar de esa manera y crear un pensamiento alternativo que nos pueda dar tranquilidad. Ahora, ¿por qué es importante reestructuración cognitiva para manejar el estrés? Porque recordemos que a veces nosotros estamos con mucha rumiación de pensamientos y estos pensamientos no son positivos, sino son pensamientos negativos. Tenemos que aprender a racionalizar esos pensamientos negativos mediante la reestructuración cognitiva para disminuir los índices elevados de estrés que se estén formando. Cuando aprendemos a racionalizar los pensamientos, automáticamente ya no vamos a sentir tanto agotamiento. ¿Por qué? Porque nuestra vida, en realidad, nuestra vida diaria, se forman en 3 pasos: pensar, sentir y actuar. El pensamiento se va a desarrollar por lo que yo voy interpretando constantemente, mediante lo que yo observo, mediante lo que yo hago, y se va a generar una serie de pensamientos. Esto se va a desencadenar en ciertas emociones. Ansiedad, depresión, frustración, cólera, ira, y va a desencadenar una serie de conductas. Ya no quiero ir al trabajo, me pongo a llorar, me aíslo. Entonces la reestructuración cognitiva es ver qué situación pasó, lo que yo pensé de esa situación, trabajar esos pensamientos, racionalizarlos para que luego las emociones y las acciones o el actuar sea distinto. ¿Okay? Y dentro de estas está la famosa solución de problemas, que es una técnica o una herramienta que probablemente no se emplee tan seguido, pero es una técnica que sí funciona. ¿Por qué? Porque tengo que plantear mi problema real, posteriormente plantear cuáles serían las posibles soluciones desde la más absurda a la más compleja. Y el tercer paso es ejecutar cada solución que yo ponga en esa ficha. Entonces, de ese modo, una de esas soluciones es la que vamos a subsanar ese problema que tengamos. El desahogo emocional es importante porque nos va, por ejemplo, a liberar, entre comillas, de cierta tensión o estrés que tengamos de una situación específica. A veces es bueno conversar. Puede ser con sus novios, sus novias, sus padres, amigos o personas más cercanas, ¿no? Sobre algunos problemas que tengamos, porque quizás de ese modo también lo podemos aprender a racionalizar, ¿ok? O también buscar ayuda profesional, que eso también sería excelente. La técnica de la distracción es una técnica que nosotros también la aplicamos para hacer este quiebre en estos pensamientos, ¿no? Lo que siempre les digo a los pacientes es, hay que cortar el pensamiento cuando esté presentándose. Por ejemplo, yo puedo estar en mi trabajo, en la computadora, y de pronto tengo esta avalancha, esta rumiación de pensamientos. Si yo me quedo quieto, pensando constantemente en ABC, 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 el pensamiento se va a desarrollar, se va a explayar.
pues lo que tengo que hacer quizás es pararme, ir a tomar agua, ir a conversar con un amigo, salir a caminar, ir a comprar a la tienda. Esa es la distracción. Entonces, porque mi atención se va a focalizar a lo que hago más en lo que pienso. Y eso va a evitar de que se genere, se eleve el famoso estrés, ¿no? Que se puede generar digamos, en un contexto específico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien. Espero que les haya sido de gran ayuda esta pequeña ponencia. Y como ya les me presentaron anteriormente, ¿no? Mi nombre es Austria Orrego, soy terapeuta cognitivo-conductual. ¿Ok? También tengo mis redes sociales en TikTok e Instagram. Y cualquier cosa me pueden consultar por ahí que estoy dispuesta a ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Austria Rego, por su enriquecedora ponencia. Bueno, ahora abrimos el paso para las preguntas. Por favor, envíen sus preguntas a través del chat de Zoom. Tenemos una pregunta de Saduri, que es sobre con qué frecuencia se deberían fomentar espacios de integración. Ok, en este caso, bueno, salud y buenas noches. Los espacios de integración dentro de una empresa a veces se deben muchas veces a un calendario de actividades, ¿no? Comúnmente se hacen de forma trimestral, a veces se suelen hacer cada semana o cada mes, dependiendo ya del cronograma de cada empresa. Pero lo recomendable es hacerlo pues cada trimestre, ¿no? Porque también de una manera u otra durante el año ocurren eh, ciertas actividades o dentro del ritmo laboral, a veces tenemos unos picos que se elevan, otros bajan, y es ahí donde se pueden coordinar el tema de estas integraciones. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Doris nos pregunta qué estrategias podrían aplicar las mismas compañías o empresas para reducir el estrés en sus trabajadores. Ok, muchas gracias Doris por tu pregunta. Bueno, hay empresas que actualmente manejan las famosas pausas activas, ¿ok? Por ejemplo, es cuando todos están trabajando y entran unos chicos, no sé, con globos y hacen que se paren, tengan estiramientos, ¿no? Esas son las famosas pausas activas. Hay otras empresas que tienen como que un día específico a la semana para hacer algunos ejercicios quizás de relajación o regulación o ciertas dinámicas que ayudan a reducir también, ¿no? Entonces, dentro de unas estrategias que podría proporcionar, aparte de las que yo también he mencionado, también sería importante quizás algunas capacitaciones, ¿no? Donde a los trabajadores o colaboradores se les enseña a gestionar su tiempo y también se les enseña la famosa solución de problemas, ¿no? Para que de ese modo también puedan tener más herramientas cuando se presente una situación que para ellos se les sea complejo manejarlas. Muy bien. Ahora, en el caso de Jamie, pregunta si es recomendable utilizar los autorregistros en personas que sufren de estrés o cómo podemos manejarlo para que el paciente no se sienta sobrecargado. Ok, buenas noches Jamie. Bueno, los autorregistros a nosotros como psicólogos nos sirve para identificar qué situaciones son las que generan estas sensaciones o estos pensamientos. ¿Ok? Si nosotros vamos a darle autorregistros a una persona que tiene dificultades con el estrés o es evidencia que el estrés está muy elevado, si bien es cierto, esto puede sumar a que se siga aumentando, pero siempre y cuando se haga una psicoeducación. Cuando al paciente en primer lugar le hacemos una psicoeducación de los síntomas que pueda presentar, porque ellos, mediante la psicoeducación, el paciente va identificando esos síntomas. Y mientras que le digamos de forma clara qué significa un autorregistro y en qué momento debe llenarlo, puede ser de gran utilidad, porque a veces cuando se acercan posteriormente a consulta no recuerdan mucho, por ejemplo, lo que sucedió, ¿no? Ni cuándo, ni con quién. Entonces, sí se le puede proporcionar, pero cuando hay una previa psicoeducación, ¿no? Y con indicaciones claras para que al paciente no llegarlo a abrumar. Pero ojo, también acompañado en la primera sesión quizás de alguna técnica de relajación, ¿no? Y Danitza nos pregunta de qué manera los estilos de liderazgo influyen en los niveles de estrés laboral dentro de un equipo. Ok,
Dentro de este tema de liderazgo, si bien es cierto, hay que considerar, por ejemplo, de que a veces, si nosotros buscamos ser líderes de algún grupo específico dentro de algún trabajo, ¿no? Los niveles de estrés pueden influenciar en aquellos líderes que siempre van a buscar querer tener el contrato absolutamente de todo, ¿no? Y no ser flexibles en delegar ciertas funciones o responsabilidades a todo el equipo. Es decir, ¿no? Si hay que corregir algo, yo lo tengo que revisar, yo lo tengo que hacer, yo tengo que gestionar, yo lo tengo que ver. Que va automáticamente esta sobrecarga, como lo hemos nombrado en las láminas anteriores, va a generar estrés, ¿no? Y esto es porque a veces queremos ser autoritarios y no estamos siendo demócratas o parciales en ciertas actividades. Entonces, de todas maneras puede influenciar dentro de la gestión de ciertos líderes o liderazgo, ¿no? En una institución, ¿ok? Entonces, para esto se tiene que ser, por ejemplo, un estilo más demócrata, ¿no? Más parcial, para poder también o dar una indicación o también recepcionar una indicación con la finalidad de no llegar a una sobrecarga de actividades, ¿no? Que a la larga pueden traer pues efectos sobre los resultados. Y ahí ya no asume la consecuencia el líder, sino quien asume la consecuencia son los que siguen al líder, ¿no? Y muchas veces esto es muy redundante en las empresas. Licenciada, también Angelina nos pregunta si usted podría recomendar, de acuerdo a su experiencia, algunos autores, libros o teorías que nos puedan ayudar a profundizar más en este tema. Ok. Desde mi punto de vista, bueno, particularmente, a veces no suelo recomendar libros tan seguidos a los pacientes, en realidad, en general, por lo hecho de que muchas veces los libros, hay muy buenos libros que por ahí he visto que, es, por ejemplo, cómo gestionar el estrés o libros de relajación, etcétera. Pero el detalle está en que a veces el contenido del libro, si bien es cierto, es con algunas recomendaciones, lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana y es como que los síntomas principales o bases se pueden incrementar, ¿no? Entonces, libros no soy mucho de recomendar, ¿ok? Pero sí probablemente, basándonos quizás en algunas teorías, es practicar algunas técnicas, por ejemplo, de relajación, trabajar la distorsión cognitiva, ¿no? Y sobre todo también evaluar de que también el estrés se va a formar dependiendo de la situación que se presente. Entonces, teorías específicas, hoy en día, que todavía se sigue investigando, sería algo engorroso darlo al 100%. Pero, como una recomendación a esa pregunta, es que a veces cuando nosotros damos algún libro a algún paciente, primero debemos leernos nosotros mismos para poder entender y sobre todo identificar la personalidad que tiene el paciente. Porque si por ahí pecamos en decirle, te voy a dar tal libro, por ejemplo, hay un libro que es muy bueno, que es El hombre en búsqueda de la felicidad. Ese libro comúnmente, cuando casos excepcionales, lo suelo dar para pacientes que tienen depresión, por ejemplo, y también para algunos chicos, por ejemplo, que por ahí están un poco inseguros con algunas situaciones, porque sí es muy bueno, ¿ok? Es de Víctor Frank y es un libro muy conocido. Pero primero, como les digo, hay que leerlo. Yo puedo recomendar uno que yo haya leído al 100%, pero probablemente no se adapte a la personalidad del paciente, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, yo sí recomiendo quizás gestionar o leer algún libro que a mí me parezca interesante y adaptarlo quizás a la personalidad, ¿no? Del paciente y ver si también el paciente tiene los hábitos de lectura, porque no todos hoy en día tienen el hábito de lectura, ya que existe la famosa modernidad y la tecnología que han hecho que estos índices también disminuyan, ¿no? Finalizando la ronda de preguntas, agradecemos nuevamente a la licenciada Austria Orrego Acosta por compartir estrategias prácticas y valiosas para cuidar nuestra salud mental en el entorno laboral.